Gracias por continuar en Observatorio de TV UNAM. Vamos ahora a analizar cuál ha sido el papel de las autoridades en materia de telecomunicaciones. Esto es lo que nos dicen nuestros expertos convocados. Con los medios electrónicos había una relación que no siempre pasaba por la connivencia financiera, pero que pasaba por el otorgamiento de concesiones y por una suerte de entendidos que suponían que los medios podían desarrollarse sin coacciones gubernamentales, en tanto que el gobierno recibía un trato político favorable de parte, sobre todo, de estos medios electrónicos. Así es como se consolidan grandes consorcios, particularmente en el caso de la televisión, que implican que en el caso mexicano tengamos una concentración inusitada en América Latina y casi en el mundo. Son poquísimos los países, yo diría que solamente los que tienen dictaduras de distintos cortes, en donde la televisión está tan concentrada. En México, 2 empresas, todos sabemos que son Televisa y Televisión Azteca, acaparan el 94% de la frecuencia de televisión. 2 empresas dominan el panorama de la televisión privada y yo creo que este es uno de los motivos que revela el estancamiento en el desarrollo de los medios, su enorme actitud refractaria delante de los cambios y sobre todo el desarrollo ulterior que han tenido expandiéndose en sus negocios, aumentando su poder político. Yo diría, en fin, Ciro, que si antes de la transición política, incluso en los gobiernos del PRI, teníamos medios sometidos a las conveniencias del Estado, hoy estamos en una situación de un viraje de prácticamente 180 grados. Yo no diría que los medios gobiernan, no comparto tal despropósito que está de moda reiterar, pero sí diría que en algunas ocasiones, en los años recientes, el interés de los medios ha definido decisiones muy importantes por parte del poder político. Me gustaría agregar, para complementar un poquito esto, sí, el tema autoridades y el tema usuarios, ¿no? Desde el punto de vista de autoridades, tenemos una autoridad que es la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que revisa la parte regulatoria de telecomunicaciones y radiodifusión. Tienes por el otro lado otra comisión, que es la Federal de Competencia, que ve la parte de concentraciones que mencionaba Leida. Tienes a la Profeco, que es la encargada de velar por los intereses y los derechos de los usuarios, y tienes al Ministerio, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que comparte esta suerte de doble ventanilla con la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Este diseño ya demostró que no funciona. Es un diseño en el que se fragmenta la autoridad y por lo tanto el poder para enfrentar este gran interés por parte de las empresas. Para poder ser fuerte y enfrentar estos intereses en favor de los usuarios, porque así tiene que ser, es menester, en mi opinión, modificar el diseño institucional, pero yo creo que hay consenso, y esto es importante, destacar los consensos, en que el diseño institucional actual no funciona. Seguimos sin tener una auténtica ley que regule a la radio y la televisión de manera moderna, actual. Tenemos un rezago tan acentuado que la ley que seguimos teniendo, que ya cumplió 50 años, data de 1960, no considera que la televisión por cable, es un ejemplo solamente, sea televisión. Vaya, la televisión por cable y por satélite no es televisión de acuerdo con la ley mexicana, porque cuando esta ley fue expedida no existían estos sistemas de transmisión. Ha sido obsoleta esta legislación. Porque la presión política, y ahí coincido 100% con Aleida, la presión política que ha tenido el regulador ha sido brutal y esto ha definido gran parte de sus decisiones y de sus no decisiones, me queda clarísimo. Y un regulador, según las prácticas internacionales, tiene que tener autonomía e independencia de 3 poderes. Del poder político, obviamente partidos políticos, porque no solamente se trata del gobierno en turno, se trata también de independencia del legislativo, porque el peligro de hacer autónomo constitucional es extraerlo del poder ejecutivo y meterlo a las presiones del poder legislativo, quienes tendrán probablemente cuotas partidistas adentro. Desde luego, la independencia o autonomía precisamente de las empresas, ¿no? De estos poderes enormes, para que no sean ellas las que dicten las reglas adentro del poder del órgano regulador. Y un tercero que casi nadie dice, que también tendrían que tener, y en algunos países se ha visto también este resultado, una fuerte independencia de los usuarios, cuando los usuarios son fuertes, lo que no pasa en México, ¿no?
porque también algunas decisiones que sean muy a favor del usuario, como vamos a regalarles a todos los servicios, pueden ir en contra de la industria y de las mejores prácticas de mercado y entonces darle al traste a todo el ecosistema de consumo. Con esto, lo que te digo, Ciro, se necesita un equilibrio y cierta independencia y autonomía. Los partidos son muy sensibles a las inquietudes de las televisoras, son tan sensibles que en ocasiones toman decisiones, partidos y gobiernos, sin consultar otros sectores, sin tomar en cuenta otros intereses. Suena muy drástico decirlo, hay que decirlo yo creo con toda claridad, subordinándose a los intereses de las televisoras, no todo el tiempo. Una excepción fue en 2007. La gran preocupación a nivel mundial es esa, cómo le generas a ese órgano regulador la suficiente independencia y autonomía de las injerencias indebidas de esos poderes. La tendencia y las buenas prácticas internacionales lo que van planteando es precisamente tener marcos regulatorios convergentes y autoridades que van teniendo mucho más facultades para poder regular un sector que es de un crecimiento grandísimo. Necesitamos blindar la reforma que sea para evitar que sea una vitrina, un catálogo de derechos que no sirvan para nada. Necesitamos convencer y tener herramientas para obligar a las autoridades a ejercer sus facultades. Basta de tener facultades y decir, como la COFECO, la megamulta Telcel, se la perdonaron, la de Televisa, la transitaron, todo esto, ¿no? Entonces necesitamos un sistema de rendición de cuentas, de transparencia y de consultas públicas con estándares internacionales que involucren democráticamente tanto a las empresas como a los usuarios, como a las asociaciones, para que ya no siga siendo esto una cosa cupular, una cosa gremial. Sin un sistema de rendición de cuentas, Ciro, esto, por más facultades que pongas, y si siguen en las manos de gente que no quiere ejercerlas, no va a servir absolutamente de nada. Y de sanciones, porque sí, si no los sancionas lo suficientemente, a los regulados, no inhibes las Claro. conductas que no quieres que se sucedan como ahora sucede, ¿no? Ahora se mueren de la risa de las multas y hasta ni las pagan. Tenemos décadas, pero muchos años, nuestra ley de radio y televisión tiene más de 50 años, por ejemplo, de padecer un constante y crecientemente pernicioso atraso legislativo. Tenemos leyes que ya no funcionan porque no regulan el tipo de tecnología que hay en los medios de comunicación. La convergencia digital no aparece para nada en la legislación de la televisión, por ejemplo, y son leyes que quedaron rezagadas. Todavía en la legislación mexicana se establece que las concesiones las asigne el gobierno, cuando en todo el mundo son asignadas por organismos autónomos, independientes, que no están sujetos a la tensión y la presión o de la política o de los intereses empresariales. Bueno, esto que dijimos durante mucho tiempo acompañado de propuestas que se han hecho desde el mundo académico, desde el campo profesional, a veces desde los partidos políticos, llevábamos también muchos años presenciando cómo se desgranaba una sugerencia tras otra y acudíamos a docenas, y no exagero, de foros y consultas en todo el país, y ahora algunos vemos que parte de aquello que fue sugerido por grupos académicos, por organizaciones profesionales, a veces también desde los partidos, está contemplado en esta iniciativa de reformas constitucionales que presenta el Pacto por México. ¿Qué, digamos, es intransitable o qué se tiene que defender para que la esencia de esta importante reforma se mantenga? Que el órgano sea autónomo, independiente del gobierno, que dé y quite concesiones, que siga manteniéndose como servicio público, que haya tribunales especializados, que haya ministerios públicos especializados, que haya las 2 nuevas cadenas nacionales que se van a licitar y una tercera pública. Ahorita nada más hay 2, ahora habrá 5. Esta reforma no tiene sentido si no es complementada por una ley de telecomunicaciones y radiodifusión que afine los detalles, que precise las obligaciones, que establezca los rasgos específicos de todos estos cambios que en su marco general establece la reforma constitucional y que tendrán que ser plasmados en una ley de cuya elaboración, de cuya aplicación será muy importante estar al tanto. Un primer reto importante es que tenemos que armonizar la ley de telecomunicaciones, la de radiodifusión, tenemos que fusionarlas, armonizarlas, teniendo como eje principal lo reformado en este proceso.
Y yo si tuviera que explicarlo, explicaría de manera muy sencilla. La reforma nos permitió ponernos de acuerdo en el qué. Y la reforma secundaria o todas estas leyes secundarias que vendrán, esta etapa que sigue, nos va a establecer los cómo. Y es ahí donde decimos que está lo fino. Porque ya está claro que queremos competencia, queremos que no haya monopolios, queremos que no haya concentración, queremos transparencia, rendición de cuentas. Ahora hay que entrar en los cómo. Hay otra frase que define el reto. Desde hace mucho se dice que en los detalles está el diablo. En realidad, en nuestro país resulta que es más fácil reformar la Constitución que generar las leyes secundarias o reglamentarias. Hay por lo menos una veintena de reformas constitucionales que esperan una reglamentación. Por lo menos se juega, si no la autonomía, sí la autoridad. La capacidad del Estado para normar a uno de los poderes más importantes, que en todo el mundo tiene una capacidad enorme para influir en la sociedad, más allá de las limitaciones que he mencionado. Bueno, la batalla en la ley secundaria va a ser verdaderamente intensa, complicada. ¿Da bases la reforma para una legislación secundaria moderna? Sí las da. Decías tú, ¿a qué darle seguimiento? A este proceso fundamental, pero también a otro que es tan importante como la legislación secundaria, la integración de los dos nuevos órganos, IFETEL y COFECO. Pues ya lo ve, un importante capítulo en materia de la actuación de las autoridades en el sector telecomunicaciones. Vamos a una pausa y regresamos.